Vamos, bueno, en este caso también tenemos una inecuación polinómica. Aquí no es necesario multiplicar. Ya tenemos el primer paso y es este, que en uno de los dos miembros esté nulo. Ahí tenemos el 0. Al otro lado tenemos el polinomio descompuesto en factores, pero si ya está descompuesto en factores, no lo multipliquéis. Es mucho más cómodo hacer un estudio de signos con el polinomio descompuesto en factores. Bueno, entonces el primer paso es encontrar las raíces. Bien, las raíces en este caso son muy sencillitas de hallar porque este es ese tipo de ecuaciones en el que en un miembro tenemos el 0 y en el otro unos factores. Entonces el razonamiento que aplicamos es que si el producto de esos dos factores da 0 es porque alguno de los factores que estoy multiplicando es 0. Tras hacer eso me quedan dos pequeñas ecuaciones de primer grado, las resuelvo y me salen las que eran las raíces o soluciones de ese polinomio, que eran 1/3 y 2/5. Ahora voy a hacer el estudio de los signos de este polinomio. Insisto, no hace falta que lo multipliquéis. Nos queda mucho más cómodo para hacer el estudio de los signos así. El estudio de los signos lo podéis hacer con una tabla mirando los signos de cada factor y aplicando que más por más es más por menos menos, etcétera, etcétera. Veréis que el libro lo tenéis así hecho. O lo podéis hacer de la misma manera que lo hemos hecho antes, que es cojo y coloco en la recta real las raíces que me habían salido, por orden de menor a mayor, por supuesto, 1/3 y 2/5. Bien, ahora cojo un número que esté aquí, por ejemplo el 0, y lo sustituyo. Lo sustituyo sin necesidad de multiplicar. Mirad cómo lo haría, ¿vale? Sin necesidad de multiplicar. Se puede hacer mentalmente porque es muy sencillo de ver. Que aquí me da -1 por 2, que es -2, que me está saliendo negativo. Negativo me ha salido. Ahora cojo un número que esté en este intervalo, lo sustituyo y me va a salir positivo. Cojo, por ejemplo, cogéis, como esto es 0,33 y 0,4, pues por ejemplo el 0,35, por ejemplo. Y luego cogemos un número que esté aquí, por ejemplo el 1, lo sustituyo y veo que me da negativo. Luego aquí tenemos negativo. Y ahora vamos a ver cuál era la pregunta, una vez que hemos hecho el estudio de los signos. Vuelvo aquí, la pregunta, fijaos. Aquí me fijo en la desigualdad. Esa es la pregunta. Mayor o igual que 0, es decir, positivo o 0. Esa es la pregunta, positivo o 0. Respuesta, me voy al estudio de signos. Positivo, me ha salido aquí como hemos visto. Y 0, pues 0 hay. Entonces, una vez que ya hemos hecho todo eso, ya solo nos queda escribir la solución, que es el intervalo de 1/3 a 5, incluyendo, porque me decía también que fuera mayor o bien igual a 0. Y el igual a 0 se verifica cuando sustituimos 1/3 y cuando sustituimos 2/5. Luego 1/3 y 2/5 también son solución. Por eso se pone el intervalo cerrado, porque los incluye. Bueno, a ver. Esto de que os he comentado antes en el ejercicio de arriba de la gráfica, no os lo he comentado, por ejemplo, en el ejercicio 6b. En este caso, ¿por qué nos salió eso? Nos salió eso porque estábamos haciendo el estudio de signos de una parábola que es así. Esta es la parábola menos x cuadrado más 4, que es de la que estábamos estudiando los signos. Nos salió que era 0 en el -2 y en el 2. Y nos ha salido negativa aquí, positiva aquí y negativa aquí. Esa es la razón. Cuando repasemos la representación gráfica de parábolas, pues empezaréis a enlazar mucho mejor todo esto. Bueno,
Vamos a ver ahora ejemplos en el que el polinomio no es de segundo grado, como este, por ejemplo, que es de grado 3. Inicialmente es lo mismo, uno de los dos miembros debe ser nulo, como no lo es, pasamos todos los términos a un miembro, por ejemplo el primero, lo ordenamos y lo reducimos. Bien, una vez que ya tenemos ese primer paso hecho, ya lo tenemos preparado para empezar a hacer nuestro estudio de signos. El primer paso para hacer el estudio de signos es encontrar las raíces o soluciones de nuestro polinomio. Fijaos que en este caso el polinomio es de grado 3. Entonces, para encontrar las raíces o soluciones de la ecuación, lo que tenemos en este caso es que utilizar la regla de Ruffini. Entonces, vamos a buscar entre los divisores del término independiente, que es menos 6, nuestras posibles raíces enteras. Cuando empezamos a probar nos damos cuenta de que enseguida encontramos la primera de las raíces enteras, que es el 1. Una vez que ya hemos encontrado esa raíz, a partir de aquí podríamos o bien seguir con Ruffini o bien aprovechar que esto que tenemos aquí es ya un polinomio de segundo grado y que por lo tanto para seguir encontrando raíces pues podemos simplemente resolver la ecuación de segundo grado y nos salen otras dos raíces más. Es decir, que al final, ¿cuáles son las raíces o soluciones de ese polinomio de grado 3 que hemos encontrado? El 1, que es la que hemos encontrado con Ruffini, más menos 2 y menos 3, que son las que hemos encontrado con la ecuación de segundo grado. Ahora vamos a hacer el estudio de signos. El estudio de signos lo podéis hacer bien factorizando, aprovechando la factorización o no. La factorización de este polinomio sería, vamos a ver, hemos dicho que vamos a hacer ahora el estudio de signos. Nuestro polinomio al que le vamos a hacer el estudio de signos es este. O también, si lo factorizáis, en este caso la factorización es muy cómoda de hacer, por lo tanto no tiene dificultad, pues la vamos a usar. Porque para hacer el estudio de signos es mucho mejor con el polinomio descompuesto en factores. Bien, entonces, ¿qué hacíamos para hacer el estudio de signos? Poníamos en la recta real, desde menos infinito a más infinito, todas las soluciones que hemos obtenido, que eran, vuelvo arriba, 1, menos 2 y menos 3. En orden de menor a mayor. Menos 3, menos 2, 1. Bien, ahora cogemos un número que se encuentre en cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, cojo el menos 4. Ese menos 4 lo sustituyo o bien en el polinomio, en las x del polinomio, o bien en su versión descompuesta, que es más cómoda. Donde queráis. Yo lo voy a hacer en la versión factorizada. Entonces, a medida que voy sustituyendo el menos 4, me va saliendo menos 5 menos 5 por menos 2 por menos 1. Y eso, como vemos, es negativo. Es decir, al sustituir un número que esté aquí, me va a dar negativo. Ahora cojo un número que se encuentre aquí, por ejemplo, el menos 2,5, lo sustituyo también y hacemos las operaciones. Veo que me queda menos 3,5 por menos 0,5 por 0,5 menos por menos más, me ha salido positivo, por lo tanto ahí. Ahora cogería un número que se encuentre aquí, por ejemplo el 0, hacemos lo mismo, sustituyo y me da negativo al sustituir el 0 en el polinomio y cojo un número que se encuentra aquí, por ejemplo el 2, miro a ver qué signo me da, veo que me da positivo, pues aquí es positivo. Bien, una vez que hemos hecho el estudio de signos, bien con la factorización
o bien con el polinomio entero sin necesidad de factorizarlo. Vamos a ver la pregunta. La pregunta, aquí volvemos, ¿vale? Os marco aquí la pregunta. Mayor o igual que 0, es decir, positivo o 0. Esa es la pregunta. Vamos al estudio de signos a ver dónde me ha salido positivo. Me ha salido positivo aquí y aquí. Y 0. 0 me salió, eran las raíces, ¿no? Las raíces son los números que al sustituir da 0. Pues ya tenemos la solución. Y es el intervalo que va de menos 3 a menos 2. Cerrado porque también se incluyen las soluciones cuando el polinomio vale 0. Nos pedían mayor o igual a 0. Por eso las incluyo, por el igual. Y de 1 más infinito. Y estos son todos los números reales que verifican la inecuación que teníamos al principio. Bueno, os preguntaréis si habéis visto que en los estudios de signos normalmente el signo se va alternando. Menos, más, menos, más, menos, más. Eso ha pasado en todos los ejemplos que hemos hecho. ¿Es eso así siempre? Pues no, no es siempre así. Vais a ver como en el ejemplo que voy a hacer ahora, este de aquí, eso no va a pasar.